Muy bien. Para el día de hoy tenemos un total de 686 casos, es decir, 22 casos más que el día de ayer. Nos regresamos, por favor. Ahí están. De esos, 271 casos son confirmados por laboratorio privado, 67 casos confirmados por hospitales privados y 348 casos confirmados por el INDRE para hacer un total de 686 casos. Hasta el momento van 5.060 casos negativos, 243 casos sospechosos y eso nos da un total de 10.826 personas estudiadas. El día de hoy vamos a actualizar las defunciones. Lamentablemente tenemos 3 defunciones más que el día de ayer, que un poquito más adelante les voy a dar detalles de las mismas. Muy bien, y para ver el panorama a nivel nacional, los casos acumulados por estado o entidad federativa, ven ustedes ahí los diferentes colores, los colores más vivos, rojos, naranjas o color vino más vivos, significa que hay más casos, ¿verdad? Y entonces la traducción de esto es que significa que entre más estados veamos nosotros con estos colores, significa que más casos tenemos por entidad federativa o estados a nivel país. Como ustedes pueden ver, hay estados que tienen pues una mayor cantidad de casos acumulados, pero en los siguientes días lo que nosotros vamos a observar es que va a haber un cambio en los casos acumulados por entidad federativa, es decir, van a ir ustedes viendo cómo va a cambiar el color porque van a tener más aumento de casos. Esto es normal, ¿verdad? Estamos esperando que mayo sea el mes más álgido para la pandemia y entonces seguramente en todos los estados vamos a tener un incremento en el número de casos. Dependerá de nosotros cuántos casos vamos a tener acumulados en nuestro estado en particular. Vemos la curva de la incidencia diaria y la incidencia acumulada. Ahí pueden ver ustedes las líneas rojas y las líneas amarillas. Las amarillas son los casos diarios que se van presentando y la roja, que es la acumulada, son los diarios pero sumados, ¿verdad? Y en este momento son 686. Ven ustedes que después de ese pico que tuvimos el 23 de abril, donde se incrementó de manera muy importante el número de casos, pues hemos tenido un aumento, digamos que gradual, ya no tan de manera tan explosiva o acelerada como ocurrió en esa fecha. Y lo que nosotros esperamos con las medidas de contención, con el distanciamiento social y con la higiene de manos, es que esos incrementos, habrá incrementos, los tiene que haber porque así es el proceso de una pandemia, pero que sean graduales y que nos dé tiempo de ir acomodando y ajustando la respuesta hospitalaria y conservando la capacidad hospitalaria. Ahí está. Cuando vemos el desglose de casos y defunciones por grupos etarios, vemos que tenemos, sí, 686 casos distribuidos de esta manera, dependiendo los grupos de edad, y observamos que sigue siendo de manera muy importante el grupo de los 25 a los 44 años. 324 casos, ya tenemos una defunción en ese grupo etario. En el de 45 a 59, 193 casos, con 7 defunciones en ese grupo etario, se incrementaron 2. Y en el grupo de 60 años y más tenemos 78 casos con 9 defunciones. Sigue siendo la recomendación, todos podemos en algún momento estar en riesgo, nada nos exenta de no podernos complicar potencialmente. Sí, las personas que tienen comorbilidades es más frecuente que se vayan a complicar y sí, las personas que tienen mayor edad también puede ser más frecuente, pero nadie está exento de complicarse. Entonces lo mejor es evitar la exposición hasta donde no sea posible.
No va a ser suficiente repetir las medidas de contención, el distanciamiento social, la sana distancia, la higiene de manos y quedarte en tu casa. Cuando vemos la distribución por sexo, vemos que sigue siendo un comportamiento bastante similar, 63% en el sexo masculino y 37% en el sexo femenino. Cuando vemos la distribución por el sitio de residencia, seguimos teniendo casos de otros estados y seguramente esto va a aumentar en el transcurso del siguiente mes. No nos debe de sorprender que aumenten los casos de otros estados, porque de alguna manera probablemente nosotros tenemos, no probablemente, eso estoy completamente segura, tenemos una capacidad de respuesta mucho mejor que en otros lugares del país y podemos hacer las pruebas suficientes para que la persona con síntomas la podamos detectar inmediatamente. Pero algo importante de esta diapositiva es que vean ustedes cómo poco a poco, gradualmente, va filtrando la enfermedad hacia municipios del área rural. Y eso solamente tiene una traducción. Significa que la transmisión comunitaria está muy activa. Efectivamente, los municipios del área metropolitana y los municipios con una densidad poblacional mayor, pues son los que tienen el mayor número de casos. Pero como sigue habiendo transmisión comunitaria muy activa, poco a poco vamos a tener casos en municipios que se van alejando del área metropolitana. Y ahí tienen ustedes Allende, Anáhuac, Hidalgo, Terán, Sabinas Hidalgo, que ya tienen un caso. Seguramente, si no ponemos en práctica las medidas de contención y de prevención, va a aumentar el número de casos. Es muy probable que aumente. Entonces, si tú vives en alguno de estos municipios y piensas que por estar en un lugar que está alejada del área metropolitana estás en menor riesgo, el virus ya está circulando en tu comunidad. Es muy importante que lleves a cabo las medidas de prevención. Ninguna medida va a ser exagerada. Podemos hacer que solamente inicie la circulación. Podemos todavía en esos municipios contenerla y está en tus manos poder ayudarnos. La que sigue, por favor. Cuando vemos la distribución por riesgo de contagio, municipios de contagio, los municipios que ven ustedes con color rojo son los municipios donde ya hay transmisión, pero el resto de los municipios en color amarillo pues están en alto riesgo de contagio y finalmente pues es todo el estado. En algún momento todo el estado tendrá casos de COVID-19. La que sigue, por favor. Vean esta gráfica donde queremos decirles cómo está distribuido los casos que tenemos hasta este momento. Siguen siendo en su gran mayoría casos que se han manejado ambulatorios, es decir, pacientes que no han requerido una atención hospitalaria y que se han quedado en su casa a recuperarse. Pero tenemos un 6% de pacientes que sí requieren atención hospitalaria. Esto es un poco diferente a lo que se menciona en algunas publicaciones, inclusive diferente a lo que se menciona a nivel nacional. Nuestro porcentaje es más bajito, el de hospitalizados, pero estamos ahí en la raya y esto puede incrementar en cualquier momento, porque también la transmisión está llegando a las personas más vulnerables. Y más vulnerables me refiero no solo en edad, sino en todos los determinantes sociales que hacen que una persona pudiera ser más susceptible. Entonces pudiera ser que pronto tuviéramos más casos de hospitalización de personas que tienen muchas comorbilidades previamente. La que sigue, por favor. Cuando vemos la distribución de los pacientes hospitalizados, vemos que hay dos colores, habla de los casos confirmados y de los casos sospechosos en las barras rojas, los confirmados en las barras color morado, y vemos que también
en las hospitalizaciones el grupo más importante es el de 45 a 59 años. Vean cómo ahí llama la atención que la mayoría de los casos en ese grupo particular son de casos confirmados. Y entonces esto está muy ligado con lo que les había comentado. Sí, es un grupo joven todavía, pero que puede estar... Entonces está en riesgo de exposición, está en riesgo de hospitalización. ¿Me escuchan? Sí. Está en riesgo de hospitalización y está en riesgo de complicación. Porque recordemos también que este grupo etario en nuestro estado en particular tiene muchas comorbilidades. Aunque son personas jóvenes todavía, tienen muchas comorbilidades y están en riesgo de tener complicaciones. En el grupo de 60 años y más está más o menos parejo, casos confirmados sospechosos. En el de 25 a 44, los sospechosos están en mayor cantidad con 10 y en el de 0 a 10 también sospechosos 2. Cuando vemos el estatus del paciente, vemos que hay un 57% de los casos que aún están en proceso de recuperación, todavía no se recuperan, y 286 pacientes, que es el 43%, que ya en este momento están recuperados. Hablando del número de casos, ven ustedes ahí dos columnas. En una estamos en el lugar número 7, estamos contando los 686 casos, y en la otra columna estamos en el número 13, donde están los resultados que están validados por el INDRE, que son 313 casos. Les presentamos las dos para que no haya ninguna confusión. Creo que es importante que sepan que tenemos 686 casos y todos estos casos se han estudiado aquí en Nuevo León, algunos en hospitales, algunos en laboratorios privados, hospitales privados, y los que están validados por el INDRE. ¿A la que sigue, por favor? Vamos a hablar de las defunciones. Tenemos 3 defunciones más el día de hoy. Lamentablemente tenemos que decir esto, no es algo que nos guste decir, pero tenemos que informarlo porque también creo que la población tiene que tomar conciencia que esto está ocurriendo. Hay algunas personas que piensan que todo esto todavía no es real. Piensan que no es real y que es algo que se está diciendo solamente. Créanme que estas defunciones son bastante reales, bastante reales. Les mando un pésame a la familia. Sabemos que son momentos muy complicados para ellos y créanme que vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para atender pacientes y tratar de evitar que se llegue a esto. Pero necesitan ayudarnos, necesitan saber que podemos hacer algo para que lleguen a tiempo. Independientemente, si tú que me estás viendo, tengas o no tengas una prueba positiva, tienes dificultad para respirar, que esto se puede traducir como respiras más rápido de lo normal. Tienes que acudir a que te revisen. ¿Cuánto es lo normal? Una persona adulta puede respirar hasta 20 veces por minuto. ¿Cómo voy a contar yo la respiración? Puedo hacer esto, inspirar, volver a inspirar y contar 1 minuto. Si en 1 minuto yo tengo más de 20 respiraciones en ese minuto, te tienen que revisar, porque probablemente tu salud está en riesgo y tienes una alta posibilidad de que te vayas a complicar. Prueba positiva o no prueba positiva, o a lo mejor no te has realizado la prueba. Si tú ya tienes una prueba positiva, con más razón, y estás en tu casa recuperándote, tienes que estar vigilando diariamente tu respiración. Lo que más afecta en esta enfermedad es la respiración. Entonces tú tienes que saber cómo medirla. Más de 20 respiraciones por minuto significa que estás respirando muy rápido.
y probablemente empiece a haber un compromiso pulmonar. Es momento de que vayas a tu unidad médica, de que le hables a tu médico, te comuniques para poder orientarte, pero vas a necesitar una evaluación médica. Y esto va a hacer que podamos detectar tempranamente a los pacientes que se pueden complicar y quizás podamos evitar algunas defunciones.